estimados académicos, investigadores, profesores, colegas y estudiantes que nos acompañan. Sean bienvenidas y bienvenidas al quinto Miniforo Internacional de Derecho Procesal, los derechos humanos como fundamentación filosófica del derecho procesal. Este año tenemos el gusto de estar celebrando el primer lustro de estos encuentros, un espacio que desde su inicio en 2020 ha fomentado el diálogo académico, la reflexión crítica y la colaboración internacional en torno a los retos y transformaciones del derecho procesal. Hace 5 años iniciamos esta aventura con el objetivo de analizar las tendencias emergentes en la impartición de justicia en el siglo XXI. Nuestro primer foro marcó un hito, congregando expertos nacionales e internacionales para discutir temas fundamentales como la oralidad, la epistemología jurídica y los desafíos fundamentales y tecnológicos que enfrentan los sistemas judiciales. Desde entonces, cada edición ha construido sobre ese legado, abriendo nuevas ventanas al futuro del derecho procesal y sus múltiples dimensiones. En este trayecto hemos abordado temáticas de gran relevancia, desde el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en los procedimientos judiciales, hasta las profundas conexiones entre el derecho procesal y los derechos humanos, tema que este año nos convoca. Hemos contado con la participación de destacados académicos y profesionales de distintas latitudes, quienes han compartido sus experiencias y propuestas, enriqueciendo nuestra comprensión y fortaleciendo nuestras redes de colaboración. Uno de los mayores logros ha sido posicionarlos como un referente en la reflexión sobre el derecho procesal contemporáneo, un espacio donde se gestan ideas innovadoras que no solo dialogan con los desafíos locales, sino que también aportan soluciones con un enfoque global. Todo ello ha sido posible gracias al compromiso de quienes nos acompañan, ponentes, estudiantes y asistentes, a quienes extiendo mi más profundo agradecimiento. Sin embargo, este camino no ha estado exento de retos, en un contexto marcado por cambios legislativos, como la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y por avances disruptivos en tecnologías como la inteligencia artificial. Es crucial seguir reflexionando sobre cómo garantizar el acceso a la justicia, proteger los derechos fundamentales y fortalecer la búsqueda de la verdad en los procesos judiciales. Hoy, en este quinto foro, hacemos una pausa para celebrar lo logrado, pero también para mirar hacia adelante. Los retos no son menores. Debemos consolidar los avances alcanzados, promover reformas procesales inclusivas y prepararnos para integrar nuevas herramientas tecnológicas sin perder de vista los principios éticos que rigen nuestra disciplina. En esta edición, bajo el tema central, los derechos humanos como fundamentación filosófica del derecho procesal, exploraremos cómo los derechos humanos no solo enriquecen esta disciplina, sino que la orientan hacia una mayor equidad y justicia. Tendremos la oportunidad de escuchar a ponentes de diversos países, quienes analizarán cuestiones clave como el acceso a la justicia, el debido proceso, la protección jurisdiccional de los derechos sociales y los retos epistemológicos para la determinación de la verdad en el derecho. A lo largo de estos 2 días, el programa incluye conferencias magistrales a lo largo de especialistas de gran prestigio, como la doctora María Elisa Franco Martín del Campo, quien abrirá el foro con una reflexión sobre las adecuaciones procesales en el juicio de amparo para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Además, mesas temáticas abordarán tópicos de vanguardia, como el rol del derecho probatorio en la realización de la justicia, los desafíos prácticos en la búsqueda de la verdad en el derecho y las intersecciones entre el derecho procesal y los derechos humanos. Este año también cerraremos con una conferencia de clausura a cargo de la doctora Flavia Carbonet, quien profundizará en el debido proceso y las garantías jurisdiccionales desde una perspectiva crítica y comparada. También tendremos la presentación de esta maravillosa obra, Testimonios, ecos sobre los hechos en el proceso, coordinada por la doctora María de los Ángeles González Colón de la Universidad de Chile. Les agradezco nuevamente su presencia y participación. Los invito a aprovechar al máximo las discusiones y reflexiones que tendremos en estos días, recordando siempre que el conocimiento compartido es la base para construir un mejor futuro para el derecho procesal.
A continuación, me permito cederle la palabra a la doctora Mónica González Contró, directora de este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a efecto de que nos dirija unas palabras y nos haga el honor de inaugurar este quinto miniforo internacional de Derecho Procesal. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, todos y todes. Pues bienvenidas y bienvenidos a este espacio virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y es para mí un gran honor el participar en la inauguración de este quinto Miniforo Internacional de Derecho Procesal, los derechos humanos como fundamentación filosófica del derecho procesal. Y quiero comenzar agradeciendo desde luego a la coordinadora, la doctora Carmen Patricia López Olvera, por la convocatoria a este importantísimo foro, que, bueno, mini foro le llaman, pero a mí me parece que por la calidad de las ponencias, la relevancia de los temas, pues es un foro en la extensión de la palabra. Em, entonces, el derecho procesal, ¿no? Es desde luego, pues uno de los derechos más importantes, porque en sí mismo, y como convoca este miniforo, es una garantía, es un derecho humano el proceso, pues desde los inicios de los antecedentes de los derechos humanos, es en sí mismo un derecho, pues a que nadie va a ser privado de su vida, de sus bienes, más que pues con un proceso previamente establecido en la ley, con todas las garantías para que se demuestre pues como decía bien la doctora López Olvera, los hechos que se están eh, intentando atribuir a la persona. Y en este caso, pues es muy pertinente el tema de este foro, precisamente porque los derechos humanos, como fundamentación filosófica del derecho procesal, tienen que ver y forman parte del mismo, como decía, de la misma garantía del derecho procesal. Em, y yo quisiera además señalar pues la importancia por dos coyunturas muy relevantes de este foro. En primer lugar, pues a partir de la reforma en México de 2011, que establece los derechos humanos como un eje transversal de todo nuestro sistema jurídico, lo formaliza en la Constitución, pero desde luego, tanto en el ámbito internacional como nacional, a partir de la expansión de los derechos humanos, de la ratificación de los tratados internacionales, constituyen el eje a partir del cual se debe interpretar todo el sistema jurídico, ¿no? Y desde luego el derecho procesal. Pero particularmente sé que esto es un foro internacional y que también vamos a tener ponencias de distintos países, pero yo quisiera compartir que en nuestro país estamos viviendo momentos en donde se vuelve especialmente relevante la temática de los derechos humanos debido a las reformas que estamos viviendo en todos los ámbitos, pero especialmente en materia judicial, y que pues han tenido diversos cuestionamientos en relación precisamente a la seguridad jurídica que nos da y que protege precisamente el proceso. Entonces, lo que no debemos perder de vista, si bien pues estas reformas ya están en marcha, independientemente pues de los méritos de la misma, de que nos parezca o estemos de acuerdo desde un punto de vista académico y jurídico con estas modificaciones, ya están en marcha. Y por tanto, es importante rescatar que más allá de la forma de nombramiento de las personas juzgadoras, de más allá de la naturaleza de los órganos que garantizan los derechos humanos, debemos observar esto que es lo fundamental, la fundamentación filosófica, los derechos humanos que van mucho más allá de su reconocimiento por ciertos sistemas jurídicos, y que esto es lo que debe orientar la actividad jurisdiccional y la garantía de los derechos de las personas. Yo estoy segura de que las reflexiones que se viertan en estos foros, que además atienden, si ustedes pueden ver, pues a digamos, aristas que derivan y a los desafíos que presentan, como los derechos de ciertas minorías, de la diversidad de actores jurídicos que entran en juego, pondrán y serán pues un insumo muy importante
para orientar las discusiones y pues la actividad que debe tener nuestro sistema jurídico con estas modificaciones, pero que no deben de perder nunca de vista que los derechos humanos son conquistas que van, como decía, más allá de su reconocimiento en una constitución o en un ordenamiento jurídico, y que el derecho procesal tiene que ir orientado a garantizar estos derechos y tiene que contemplar en el mismo proceso estos derechos humanos como una forma de pues preservar las libertades y preservar la seguridad jurídica, las libertades, la seguridad, la propiedad, todo lo que entra en juego cuando pues hay una persona se ve sometida a un proceso. De tal manera que pues no me queda de verdad sino reiterar el agradecimiento por esta convocatoria, ¿no? A la doctora López Olvera porque pues ha sostenido la organización de estos miniforos a lo largo del tiempo que a veces es fácil decirlo, pero más difícil hacerlo, y que ha colocado además pues también este tema, ¿no? En el Instituto de Investigaciones Jurídicas en una agenda de investigación muy relevante. Entonces, estoy segura de que pues serán de gran éxito, enriquecerán la discusión, como ha sido en las ediciones anteriores. Y pues para no retrasar más tampoco lo sustantivo, que son las conferencias y las ponencias, los debates académicos que aquí se darán, pues vamos a dar siendo el día 27 de noviembre de 2024, siendo las 9:13 horas. em, Doy por formalmente inaugurado el quinto Miniforo Internacional de Derecho Procesal, los derechos humanos como fundamentación filosófica del derecho procesal. Enhorabuena, muchísimas gracias y mucho éxito en estas jornadas. Muchas gracias, doctora Mónica, por hacernos el honor de inaugurar este evento y que así sea, que este sea un evento muy fructífero, que lo disfruten y que nos deje muchísimos aprendizajes para todas y todos. Muchas gracias. A continuación daremos inicio a la primera conferencia magistral a cargo de la doctora María Elisa Franco Martín del Campo. Ella nos compartirá el tema La garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través del juicio de amparo. Análisis sobre la importancia de las adecuaciones procesales. Me permitiré compartir una semblanza de la doctora María Elisa Franco. Ella es maestra y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, investigadora asociada a nivel C de tiempo completo en este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la reconoce como candidata investigadora nacional, es profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la maestría en Amparo y de la maestría en Derechos Humanos, impartición de Justicia y Género de la Escuela Federal de Formación Judicial, así como de la maestría en Derecho Procesal Constitucional del Centro de Estudios Actualización en Derecho. Profesora del curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación de la Escuela Federal de Formación Judicial. Ha impartido como conferencista y capacitadora en diversos foros, talleres, cursos y diplomados en materia de derechos humanos, especialmente dirigido tanto a funcionarias como funcionarios públicos como a sociedad civil. En cuanto a experiencia laboral, ha sido consultora para diversos organismos nacionales e internacionales como UNESCO, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, entre otros, así como de organizaciones no gubernamentales como Impunidad Cero, de Justicia en Colombia y la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia. Fue pasante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y prestó asesoría a la Coordinación de Derechos Humanos de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se desempeñó como directora de Igualdad de Género en el Consejo de la Judicatura Federal y es una distinguida compañera de aquí de nuestro instituto, muy querida. Adelante, María Elisa, por favor. Muchas gracias, querida doctora Carmen Patricia López Olvera. Para mí es un privilegio, me siento muy honrada por poder estar esta mañana con todas y todos ustedes, por estar en un espacio académico que me parece muy relevante. Estos
mini-foros, pero coincido con lo que ha señalado nuestra directora. Creo que podríamos quitarle el mini, es un foro en toda, ¿no? Toda la extensión. Celebrar el esfuerzo de todas y todos los colegas por estar en este espacio y dialogar respecto al derecho procesal desde distintas aristas. Va a ser un espacio muy rico, estoy segura. Y bueno, pues agradecer la presencia de la doctora Mónica González Contró, directora de este instituto, del doctor Enrique Cáceres, también un muy distinguido colega. Y bueno, de verdad, Carmen, que me siento muy contenta con tu invitación para poder compartir con ustedes reflexiones sobre una investigación que actualmente estoy desarrollando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es la garantía de los derechos humanos de las niñas a través del juicio de amparo. Entonces, en esta investigación utilizo dos perspectivas: la perspectiva de niñez, que es la que voy a poder dialogar y poner en común con todas y todos ustedes para ver los impactos que tiene en el ámbito procesal, las adecuaciones procesales que son necesarias para que niñas, niños y adolescentes puedan acceder a la justicia realmente y no solamente nominal, porque si no se hacen adecuaciones, lo que pasa es que podemos tener formalmente reconocido el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes, pero en la práctica no va a ser posible garantizar este derecho. Y por otro lado, otra perspectiva importante, que es la de género, cuando estamos refiriéndonos a niñas que han sido víctimas o testigos del delito. Entonces, cuando la doctora Carmen Patricia me invitó, pues me pareció, para abordar este tema, me pareció un espacio además muy rico para poder retroalimentar con todas y todos ustedes algunas conclusiones de este proyecto de investigación que se centra en el juicio de amparo, y específicamente por ser la materia del foro, pues me voy a abocar a elementos procesales. Y por otro lado, también quisiera compartir que varias de las reflexiones que voy a señalar ahora, que voy a trabajar ahora con ustedes, son producto de un seminario permanente sobre acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes que tenemos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en colaboración con UNICEF, que es un proyecto colaborativo y que ha permitido desde el instituto y UNICEF pues generar reflexiones desde distintos ámbitos sobre el acceso a la justicia. Y esto tiene un impacto para el análisis de este diálogo sobre la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes a través del juicio de amparo, porque algo que ha caracterizado el seminario es que no solamente hemos colocado la visión jurídica, sino que hemos tenido la posibilidad de dialogar con psicólogas, psicólogos, con pedagogas, con trabajadores sociales, cómo ven desde distintos puntos el acceso a la justicia y la necesidad también de estas adecuaciones procesales, por supuesto, a partir de este elemento jurídico que es el que articula, pero también mirar desde distintos lugares lo que ha enriquecido, porque cuando vemos que un elemento clave de la perspectiva de niñez es justamente el considerar las características propias de la niñez y la adolescencia, pues vemos que desde lo jurídico no tenemos las suficientes herramientas, necesitamos allegarnos de la psicología, la pedagogía, otro tipo de aproximaciones disciplinares. Entonces, bueno, me parece muy importante señalar que varias de estas reflexiones que voy a compartir, pues son producto de este diálogo en el Seminario Permanente de Acceso a la Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes. Dicho esto, voy a estructurar mi presentación en tres elementos principales. Uno es respecto al juicio de amparo, un análisis específicamente desde lo procesal, pero quiero seguir la metodología propuesta por nuestro maestro Héctor Fixamudio, uno de los pilares de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, que nos propone que para tener una comprensión completa del juicio de amparo necesitamos hacer una revisión desde lo histórico, desde lo comparado y desde lo procesal. Entonces, de manera muy breve, quisiera colocar algunos elementos que me van a permitir después, en el tercer punto, señalar cuáles son las propuestas, cuáles son las necesidades en el juicio de amparo respecto a adecuaciones procesales de cara a que sea una garantía efectiva para los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, el primer punto que voy a trabajar es este análisis sobre el juicio de amparo.
desde esta mirada, enfocándome en lo procesal. El segundo elemento es la perspectiva de niñez. Y en esta perspectiva de niñez quisiera enfatizar las características propias de niñas, niños y adolescentes en su desarrollo cognitivo, emocional y moral. Estos tres elementos permiten justificar las adecuaciones procesales que se han avanzado en nuestro país, específicamente a través del juicio de amparo. Y por último, las conclusiones sobre qué hemos avanzado, pero también los desafíos que tenemos para que niñas, niños y adolescentes realmente puedan acceder a la justicia a través del juicio de amparo. Entonces, bueno, esos son los tres elementos, tres ejes de análisis que les propongo que podamos revisar a lo largo de estos minutos de la conferencia. Bueno, me parece importante señalar que en México el juicio de amparo ha sido el vehículo para la incorporación de distintas perspectivas que hagan posible, perspectivas y enfoques diferenciados, que permitan y hagan posible la garantía de los derechos humanos de personas, de grupos que históricamente hemos enfrentado discriminación y violencia. Niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas mayores, y que este mecanismo, esta máxima institución procesal, diría nuestro maestro Héctor Fix-Amudio, ha sido la que ha permitido, inclusive mucho antes de adecuaciones y modificaciones legislativas en los temas como de género, de niñez, ir trabajando, incorporando en este mecanismo, en esta garantía, los elementos para que los derechos humanos de grupos que históricamente han sido invisibilizados estén colocados ahí en la agenda y se pueda tomar las medidas, las adecuaciones. Voy a hacer mucho uso de esta expresión de adecuaciones procesales de manera no constante en la presentación, pero es indispensable visibilizar que una justicia que no tenga estas adecuaciones procesales para niñas, niños y adolescentes simplemente los excluye de toda posibilidad. Formalmente podrán participar, pero materialmente no. Entonces, y aquí el derecho procesal se vincula de manera muy importante con el derecho sustantivo. De hecho, adelanto, una de mis conclusiones es que si no se articula y se trabaja con la misma fuerza el derecho procesal que el derecho sustantivo en materia de niñas, niños y adolescentes, difícilmente vamos a poder ver garantizados los derechos de niñas, niños y adolescentes en la práctica. Entonces, señalar que el juicio de amparo ha sido este mecanismo que ha permitido la incorporación de estas distintas perspectivas. Hay avances jurisprudenciales, de criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación especialmente, pero también algunos de tribunales colegiados de circuito en la materia, y quiero hacer énfasis en un avance de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no necesariamente a través de esta vía jurisprudencial, pero que estos protocolos han recogido los desarrollos jurisprudenciales y es justo los protocolos de actuación que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a grupos que se encuentran en situación de violencia y de discriminación. Me parece en este espacio que es muy relevante decir que el primero de estos protocolos de actuación, de estos protocolos para juzgar con una perspectiva específica, fue el protocolo de actuación en casos, para juzgar casos en los cuales se involucran los derechos de niñas, niños y adolescentes. Después siguieron otra serie de protocolos que, si bien es cierto, no son obligatorios para las y los juzgadores en este país, sí son una guía, sí son una orientación y que los estándares que recogen, tanto de jurisprudencia internacional como nacional, estos avances que se han dado en la Suprema Corte, por ejemplo, se ven reflejados en estos protocolos y pues son insumos que resultan de gran valía para las personas juzgadoras y también para las personas litigantes que están defendiendo a niñas, niños y adolescentes y sus derechos en los tribunales. Entonces, el juicio de amparo ha permitido, y me parece muy relevante señalarlo, ser este vehículo, este mecanismo, y no podía ser de otra manera,
cuando el juicio de amparo pues es la máxima institución procesal que tenemos en nuestro país para la garantía de los derechos humanos. Entonces, además, celebrar que este foro tenga esta línea específica de analizar los derechos humanos, analizar su impacto, como ya lo decía tanto la doctora Carmen Patricia como la doctora Mónica en sus discursos, analizar cómo los derechos humanos han impactado el derecho procesal, que hemos avanzado, pero también lo que tenemos pendiente. Respecto a estos protocolos de actuación, y sé que estamos en un espacio con colegas de distintos países, que me da muchísimo gusto saludarles desde México, pues comentar que están estos avances que han representado, pues, primero, que se visibilice el acceso a la justicia para las personas que históricamente no habían sido escuchadas sus necesidades específicas, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas que pertenecen a comunidades y pueblos indígenas, por ejemplo. Entonces tenemos una serie de desarrollos a través de estos protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la nación. Entonces, pues invitarles a que ustedes puedan conocer este desarrollo que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México y que ha impactado, por ejemplo, la Cumbre Iberoamericana retomó el protocolo de actuación en materia de niñas, niños y adolescentes, y fue un trabajo que abrió brecha respecto a la importancia de visibilizar las diferencias las diferencias que tienen niñas, niños y adolescentes, y cómo estas diferencias, que son propias y son características de la niñez, se transforman en discriminación cuando los sistemas de justicia no visibilizan, no se hacen cargo de esas diferencias. Entonces, pues tenemos ese desarrollo y me parece que es importante colocarlo en este espacio. Ahora, respecto a la aproximación del juicio de amparo, les decía, bueno, pues ha sido el vehículo que ha permitido la incorporación de estas adecuaciones procesales, de visibilizar a las niñas y a los niños en la justicia, y recordar que el juicio de amparo nace justo como un mecanismo para proteger los derechos de las personas. 1841, no con los alcances que hoy tiene, por supuesto, pero que su finalidad siempre ha sido la de proteger a las personas. Y en esta mirada histórica que propone don Héctor Fixamudio, yo quiero centrar mi análisis en 2011 y 2013. 2011, porque como ya lo señaló la doctora Mónica González Contró, en México se aprueban dos reformas constitucionales muy importantes para el tema que estamos abordando. Una, la de 6 de junio en materia de amparo, la de 11 de junio en materia de derechos humanos, y que hacen que nuestra máxima institución procesal esté en otro momento histórico, por utilizar una expresión, para la garantía de una serie de derechos humanos que se amplían en nuestra Constitución a través del contenido del artículo primero, que reconoce los derechos humanos de fuente internacional. Y esto tiene la mayor relevancia para los derechos de niñas, niños y adolescentes, o de las mujeres también, porque a través del reconocimiento, por ejemplo, en el caso de niñas, niños y adolescentes, de una serie de derechos que se encuentran en la Convención sobre los Derechos del Niño, pues entonces nuestro juicio de amparo tiene que responder, tiene que ser el mecanismo, tiene que ser el vehículo para garantizar esos derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. En México tenemos un principio constitucionalmente reconocido que se retoma de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, que es este principio de interés superior de la niñez, que ha permeado en todos los derechos nacionales. Acá en México pues tiene un reconocimiento específico en la Constitución y a través del contenido de la Convención sobre los Derechos de la Niñez. Este principio se convierte en uno de los elementos articuladores para las adecuaciones procesales. ¿Por qué? Porque el Comité de los Derechos del Niño ha reconocido a este interés superior de la niñez tres dimensiones. La primera, como un principio jurídico de interpretación, como un derecho en sí mismo para niñas y niños, pero aquí voy a llamar su atención en el tercer componente, el tercer elemento que analiza el Comité de los Derechos del Niño, y es como una norma de procedimiento.
Y entonces esto nos permite ver un impacto directo en el derecho procesal del desarrollo que hay en el derecho internacional de los derechos humanos, específicamente a través de la Convención sobre los Derechos del Niño y la interpretación que ha realizado el comité, porque es un principio, el de interés superior, que se encuentra en la Convención, pero este despliegue en 3 elementos y específicamente el de como norma de procedimiento, que es el que nos interesa desarrollar en este espacio, lo hace el Comité de los Derechos del Niño a través de la interpretación de la Convención. Entonces, entender que el interés superior de la niñez es una norma de procedimiento y esto nos plantea en una situación diferente para analizar cómo es el trato de las niñas, los niños adolescentes, tanto en el caso de adolescentes en conflicto con la ley penal, que quizá el mayor de los esfuerzos en el ámbito de estándares internacionales ha ido hacia allá, y no podemos olvidar a niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas y testigos del delito y que están participando en este tipo de procedimientos, o niñas y niños que no tienen nada que ver con penal, pero en materia familiar, por ejemplo, para la determinación de guardia y custodia. Entonces, cómo estas niñas, estos niños se presentan, se plantan ante el sistema de justicia, y cuál es la respuesta que dan los sistemas de justicia frente a los desafíos específicos que tenemos a partir de las características de la niñez y de la adolescencia. También compartirles que en este momento el Comité de los Derechos del Niño está trabajando en la observación general número 27, bueno, la que va a ser la observación general número 27, justamente sobre acceso a la justicia con esta perspectiva, lo que se ha denominado tanto en sistema interamericano como en el Comité de los Derechos del Niño la justicia adaptada. Entonces vamos a tener una observación general específica, tenemos sobre interés superior, sobre derecho a ser escuchados, tenemos distintas observaciones generales que atienden a cuestiones que permitan garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero una que analice cómo debe ser, no solo sustantivo, procesalmente, la protección de los niños y las niñas en el tema de justicia se está construyendo. Tuvimos hace unos días aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, junto con UNICEF, unas mesas de trabajo para, para señalar cuáles son las principales preocupaciones y qué debe estar y qué puede aportar también la experiencia de México. UNICEF articula estas mesas en todos los países, y en el caso de México, pues colocar los avances que ha habido sobre justicia adaptada a través de la jurisprudencia, a través del protocolo para juzgar en casos de infancia y adolescencia, que es el nombre del protocolo de 2021, y el de 2012, que es el protocolo de actuación en casos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, este panorama que nos coloca en nuestro país a partir de 2011 en México permite señalar que hay una integración de estas normas de fuente internacional y que el juicio de amparo tiene que dar respuesta a todos estos estándares. Y luego tenemos 2013, donde en nuestro país se aprueba la ley de amparo vigente. Esto tiene una trascendencia muy grande. Quienes nos hemos dedicado a estudiar el juicio de amparo, que por cierto veo aquí a mi colega también muy admirado, Jorge Ulises Carmona, que también él trabaja estos temas de amparo, pues teniendo una ley que además había sido muy difícil impactar, modificar con este esquema de derechos que se mantiene desde 1936, con una mirada muy formalista, también me parece que es posible afirmarlo así, donde difícilmente podríamos ver incorporados, y la de 2013 tampoco es que sea perfecta, ¿verdad? No estoy diciendo eso, pero que sí permite la integración a través de, por ejemplo, el interés legítimo, que ha permitido la garantía de los derechos de grupos de niñas, niños, que le ha permitido a la Procuraduría, por ejemplo, de la niñez, llevar amparos muy interesantes a través de interés legítimo para proteger derechos de niñas y niños de comunidades indígenas, como 2013, con estas herramientas procesales,
nos colocan con estas figuras procesales, nos colocan en otro momento para la garantía de los derechos de las niñas y niños. Ahora, respecto a esta aproximación que propone don Héctor Fixamudio desde el ámbito comparado, me parece que es importante revisar los estándares que se han desarrollado sobre acceso a la justicia adaptada, que tenemos un desarrollo importante en el sistema interamericano, y respecto a esta justicia, a este acceso a la justicia adaptada, hay un elemento muy importante que no podemos dejar de lado cuando estamos refiriéndonos a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y es el de accesibilidad. La accesibilidad que ha sido una de las barreras para que las niñas, niños y adolescentes puedan justamente garantizar sus derechos a través de la justicia. Y ahora me voy a centrar en el análisis procesal del amparo y este concepto de justicia adaptada. Justicia adaptada, que, insisto, es un término que se ha retomado en la jurisprudencia mexicana del desarrollo que hay, sobre todo en sistema interamericano, esta expresión, la Corte Interamericana, desde la opinión consultiva número 17, que se centra en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, señala la necesidad de adaptar los procesos para las necesidades específicas. Y aquí voy a conectar este análisis, el tercero que nos invita don Héctor Fixamudio a realizar respecto al juicio de amparo, que es la mirada procesal, con el segundo de los ejes que quiero abordar en esta mañana con ustedes, y son los derechos de niñas, niños y adolescentes y la perspectiva de niñez y adolescencia, y cómo impacta justamente para el acceso a la justicia. Primero, colocar que se trata de un derecho en sí mismo, pero que es el que permite la garantía de otros derechos. Entonces, si la justicia no da respuesta a las necesidades específicas, si el juicio de amparo no atiende a las características diferenciadas de niñas, niños y adolescentes, entonces les va a dejar fuera de la protección de otros derechos humanos, derecho a la salud, a la educación, que además han sido bastante rezagados en su protección en el juicio de amparo. De hecho, sí representa un antes y un después la ley de amparo de 2013, nuestra ley de amparo vigente específicamente con el tema de interés legítimo para la protección de ciertos derechos que están en el ámbito de los económicos, sociales y culturales. Entonces, aquí vamos a una reflexión que quiero que podamos, pues quizá después voy a terminar unos minutos antes de la hora para que pudiéramos, si hay comentarios, si hay preguntas, pudiéramos dialogarlo. Uno de los elementos que a mí más me preocupa, y es que pareciera que con la mera regulación o con solamente establecer que las niñas y los niños van a tener acceso a la justicia, ya estamos del otro lado. Y es que si esta regulación, y aquí voy a los elementos procesales, no considera las características propias de la niñez, y que las y los abogados tenemos que escuchar a la psicología, a la pedagogía, al trabajo social, a la medicina, para ver cuál es la situación, cuáles son las características que no dependen de las y los niños, son características propias de la niñez, y que a partir de trabajos como los de Analía Castañer, que es una psicóloga que además ha acompañado varios procesos de justicia, podemos clasificar en este desarrollo cognitivo, que tiene 3 características muy importantes, y es que es concreto, que es egocéntrico y que es intuitivo. Y esto tiene un impacto para el tema de justicia. Pensemos en la toma de declaraciones y testimoniales. Si queremos que un niño o una niña de manera no genere una declaración abstracta, pues el niño o la niña no va a poder, porque su pensamiento es concreto. Dependerá, por supuesto, de la etapa de maduración de ese niño o esa niña. Y aquí también importante señalar que la edad cronológica no es no es igual a un desarrollo cognitivo, emocional, psicológico para todas las niñas y todos los niños. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos ver la situación específica de ese niño o esa niña, porque, por ejemplo, en los casos de niñas, niños que han sido víctimas de violencia sexual, presentan como un propio sistema de defensa psicológico, algo que en psicología se denomina regresión. Entonces,
Tal vez quien está tomando la declaración se trata de una niña de 10 años y espera que pueda hacer una narración de determinada manera, pero ella está en una etapa de regresión que no es capaz de hacer esa narración. ¿Y qué es lo que puede pasar aquí? Y que es muy preocupante y que desde la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia se ha colocado. Yo tengo, bueno, fui litigante en esta oficina hace muchos años ya y he ido colaborando. De hecho, ahorita tenemos, la oficina forma parte de estos esfuerzos en el Seminario Permanente de Acceso a la Justicia. Algo que veíamos que se generaba era la impunidad, porque ¿qué era lo que se decía? Es que el relato no es congruente, es que no fue capaz de decir el niño o la niña la hora en que ocurrió la violación. Un niño, una niña no te va a poder decir la hora justamente por su pensamiento que es concreto, no es abstracto. A un niño o una niña, dependiendo claro de la edad, ella puede ubicar, y quienes tenemos contacto diario con niños o niñas, por ejemplo, para mi hija todos los días es lunes, pero ya es que hoy es lunes, no, hoy es no, ayudarle, pero ella ubica más, es que hoy me toca armar rompecabezas en jardín de niños. Entonces ahí va a ir ubicando estos elementos espaciotemporales, o por ejemplo cumpleaños o Navidad, pero no decir el 23 de diciembre a las 10 horas, eso no lo va a hacer un niño o una niña. Y eso es parte de las adecuaciones procesales, que son importantísimas en los procesos de justicia, y cómo a través, muchas veces, el juicio de amparo en México lo que ha permitido es rehacer lo que se ha hecho mal en el acceso a la justicia, por ejemplo, en materia penal, considerando estas adecuaciones procesales. Entonces, en este punto, es importante señalar que se requieren estas consideraciones y adecuaciones procesales a partir de estas características distintas propias de la niñez, distintas con las personas adultas. Que eso es importante decirlo, porque además la construcción del derecho ha sido adultocéntrica. Es un sistema pensado por adultos, para adultos, que no considera las necesidades específicas de la niñez. Entonces, respecto al desarrollo cognitivo, que sea concreto, que es concreto, egocéntrico, intuitivo, del desarrollo moral, y aquí es importante, muchas veces las niñas y los niños están buscando la aprobación. Entonces, cuando se les pregunta, está esperando a ver qué es lo que quiere el adulto que conteste, y no necesariamente lo que ha sucedido. Y eso es importante también señalarlo: desarrollo o lo que está sintiendo, sino lo que espera que el adulto conteste. El desarrollo emocional, por ejemplo, el tema de manejo de angustia al momento de dar una declaración, al momento de estar en un juzgado, al momento que le pregunte el juez o la jueza con quién quieres estar, con tu mamá o tu papá. El tema de manejo emocional de angustia es muy diferente en un niño que en una persona adulta. Sí, ¿no? Podemos ver casos, y quienes hemos acompañado litigios, de personas adultas que se desbordan justamente en los procesos de justicia. Pues imagínense un niño o una niña que está aprendiendo a gestionar emociones. Y cuando eso no se ve, no se visibiliza en la justicia y no se toman las medidas procesales para poder acompañar, y estas medidas de adecuaciones procesales que pasan por distintos puntos que quisiera yo señalar, como desde el momento en que inicia el proceso y hasta que termina, y con la sentencia también. En México se ha avanzado, no todo lo que quisiéramos, porque ahorita también quisiera hacer un análisis crítico sobre eso, con las sentencias de lectura fácil o de formato fácil, sentencias que las niñas, los niños puedan entender. ¿Y que hemos entendido por sentencias que sean fáciles para las y los niños? Yo he visto sentencias que suben las y los jueces de distrito con dibujitos muy bonitos, pero que siguen diciendo: con base en el artículo 61 de la Ley de Amparo se sobresee. ¿Cómo va a saber el niño o la niña que es el artículo 61, que es sobreseer? Eso no es una sentencia adaptada a la niñez, por más dibujitos que le pongan, por más que sea muy bonita y la letra sea diferente, pero que de fondo es cómo comunico. Entonces, estas adecuaciones procesales tienen que impactar desde que el niño y la niña pueden acceder al juicio de amparo. Pero permítanme hacer en general la reflexión desde que pueden acceder a la justicia durante todo el tema de procedimiento, desde los espacios físicos donde las niñas y los niños van a estar, desde quién va a acompañarles en este tránsito por la justicia, desde cómo se refieren las y los jueces, cómo se vinculan, cómo les hablan a las niñas y a los niños. Porque
en el derecho hemos construido un lenguaje propio que puede llegar a ser profundamente excluyente para todas y todos. Ahora imagínense para un niño, para una niña, que le pregunten desde este lenguaje jurídico, pues difícilmente va a poder entender qué es lo que le están preguntando. Entonces, estas adecuaciones procesales tienen como fundamento el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la igualdad y no discriminación y el interés superior de la niñez. Y aquí me parece importante señalar que la propia Corte Interamericana ha señalado que estos tratos diferenciados, que son necesarios para tener una justicia adaptada, no generan discriminación porque se trata de distinciones que son objetivas y razonables y que inclusive son indispensables para que las niñas y los niños puedan acceder a la justicia. Quisiera también señalar que en México se ha impulsado desde sociedad civil y academia estas adecuaciones procesales. Quisiera resaltar el trabajo de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, Margarita Griesbach, Ricardo Ortega, Analia Castañer, Mariana Gil, que han ido apuntando. De hecho, la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia participó en la elaboración del primero de estos protocolos que les mencioné, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se ha empujado esta incorporación de las adecuaciones procesales. Otro punto que quiero abordar antes de pasar al tercero de los elementos, ya que serían las conclusiones, las reflexiones, y es la necesidad de revisar el derecho probatorio desde esta perspectiva de niñez y adolescencia, que lo hemos hecho en México a través de estos criterios y que también no solamente el derecho probatorio ha sido cuestionado con perspectiva de niñas, también lo ha sido con perspectiva de género. Entonces, ¿cómo debe interpretarse el derecho probatorio con esta perspectiva de niñez? Y también en los casos de niñas víctimas o testigos o niñas que están en procesos de justicia, pues también con perspectiva de género. Respecto al derecho probatorio, me voy a tomar unos minutitos para poder señalar que desde la perspectiva de género encontramos dos puntos importantes que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la tesis jurisprudencial 22-2016. Uno es el análisis de las pruebas desechando todos los prejuicios, roles y estereotipos de género, y el otro es la obligación que tienen las personas juzgadoras de allegarse de pruebas cuando el material probatorio no sea suficiente para evidenciar la discriminación y violencia por motivos de género. No significa que en todos los casos vamos a estar frente a discriminación y violencia por motivos de género, pero sí significa que en todos los casos las y los jueces deben tomarse con seriedad la posibilidad de estar frente a discriminación y violencia por motivos de género. Entonces, este análisis probatorio, desechando prejuicios y roles de género y que se ordenen pruebas es muy importante cuando estamos frente a los derechos de mujeres, de niñas y de adolescentes. Y aquí señalar que, bueno, ha sido un desarrollo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, pero que tiene su antecedente en los criterios desarrollados por la Corte Interamericana en dos casos contra México, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas MEPA, víctimas de violencia sexual, una de ellas, por cierto, niña, donde la Corte Interamericana señala estos estándares y criterios para el acceso a la justicia, especialmente el tema probatorio, cuando estamos frente a niñas que han sido víctimas de violencia sexual. Y aquí paso a conectar con este análisis probatorio de, con la perspectiva de niñez. Entonces, desde cómo se toman estas declaraciones, desde cómo se toman las pruebas, cómo se valoran las pruebas y un elemento importantísimo, y aquí voy a citar a la doctora Mónica González Contró, quien pues, se ha dedicado a estudiar los derechos de niñas, niños y adolescentes, y es el impacto que el mero transcurso del tiempo genera en los casos de niñas, niños y adolescentes, como el tiempo en
que se toma la prueba, el tiempo en que toma todo el proceso de justicia, después se dicta la sentencia, eso genera un impacto en la vida de niñas, niños y adolescentes. Entonces, cuando estamos frente a casos de niñas, niños y adolescentes, pues hay algunas... pues algunos criterios importantes a considerar a partir de este impacto diferenciado, y es el de flexibilizar los requisitos probatorios para el desahogo de pruebas, por ejemplo, las pruebas anticipadas que han sido pues señaladas en el propio protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una buena práctica. También que se evite la repetición de las pruebas que puedan generar revictimización en niñas, niños y adolescentes, y que esto nos permite, en los casos que estamos específicamente abordando, violaciones a derechos de las niñas, pensemos en casos dramáticos, duros de violencia sexual, pues cómo armonizamos y empatamos estas perspectivas para que puedan ser efectivamente garantizados los derechos de las niñas víctimas de violencia. Y el juicio de amparo ha sido un mecanismo que ha permitido, frente a una ausencia en las fiscalías, porque estoy haciendo el análisis sobre violencia sexual en materia penal en las fiscalías, después en los juzgadores de primera instancia, y después inclusive en apelación, frente a esta falta de incorporación de la perspectiva de niñez y de la perspectiva de género, el juicio de amparo, a través de todos estos estándares que pues he compartido con ustedes, he relatado en los últimos minutos, ha permitido que se garanticen los derechos de estas niñas y que realmente puedan acceder a la justicia. Ya en los últimos minutos, ahora sí que me quedan, me gustaría, bueno, primero, como avances que tenemos en materia procesal, es el modelo especializado de toma de declaraciones a niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas y testigos del delito, o que están en cualquier proceso de justicia. Entonces, un modelo especializado que retoma los estándares que desde psicología y psicología infantil, por supuesto, se han propuesto para la toma de declaraciones. El juicio de amparo ha permitido el avance de estos modelos. El trato diferenciado y especializado, que es un estándar, algo que estamos trabajando en justamente la investigación que les comentaba, es un análisis un muestreo de sentencias para ver si en todas están aplicando estos criterios, si en todas hay una aplicación del principio de interés superior de la niñez, de los tratados internacionales, de estos estándares, pero decir que por lo menos, yo me atrevo a decir ahorita, por lo menos desde los criterios tenemos un trato diferenciado y especializado en materia de niñez en México, en materia de amparo durante todo el proceso y hasta la sentencia, que ya les decía, pues en la sentencia hemos encontrado algunas que pues podrán poner los dibujos que quieran, pero siguen poniendo con base en el artículo 61 y tal, te voy a sobreseer, y no le explica al niño o a la niña. También ha habido un avance importante respecto al tema de los espacios físicos, donde están las niñas y los niños en procesos de justicia, los espacios físicos donde van a hablar con el juez, con la jueza, y esto ha sido gracias, como conclusión, a la aplicación de la perspectiva de niñez, a la aplicación de estos estándares internacionales, a que en México desde 2011 tenemos un paradigma distinto en materia constitucional, en materia de derechos humanos, que ha impactado en lo procesal. Y enfatizar que estas modificaciones deben ser tanto en lo procesal como en lo sustantivo, porque si no, no vamos a avanzar para la garantía efectiva si no hay estas adecuaciones procesales. Yo estoy convencida que podemos tener todo este marco, todos estos estándares, pero si al momento de tomar la declaración, las personas que están en los procesos de justicia no cuentan con los insumos desde la adecuación procesal, no vamos a poder avanzar. Entonces, por eso doblemente celebro que estemos dialogando desde el derecho procesal estos temas en materia de derechos humanos. La importancia de flexibilizar estos requisitos procesales para el desahogo de las pruebas, que ya también pues les había compartido hace unos minutos,
Y para cerrar y dar oportunidad, aunque sea de tener unos minutitos de diálogo e interacción y no tomar tiempo de la siguiente mesa, los desafíos. Me parece que hay un desafío muy importante en materia de amparo respecto a la representación de las niñas, niños y adolescentes, que es un problema que está desde la configuración normativa y la aplicación también. Entonces, ahí tenemos un desafío grande en lo procesal que en la práctica está convirtiéndose en una barrera para que las niñas, niños y adolescentes puedan acceder a la justicia a través del amparo. Otro tema importante y es que deberíamos comunicar, y eso pues también asumir lo que nos toca desde la academia, comunicar el juicio de amparo para niñas, niños y adolescentes. Que las niñas, niños y adolescentes entiendan que este mecanismo y que cuando lleguen las y los jueces de distrito tengan esta sensibilidad y capacidad para entender y asumir que está un niño o una niña frente a ella o frente a él tratando de garantizar sus derechos. Pero esto pasa por cultura de la legalidad. Esto pasa por que las niñas y los niños se apropien de estos mecanismos y que dejemos de pensar de manera adultocéntrica el amparo solo para nosotros. Entonces creo que un importante desafío es generar este conocimiento y allegar el juicio de amparo. ¿Cómo hacemos que el juicio de amparo sea comprensible para una niña de 6 años, de 7 años? Y cómo las y los jueces pues deben tomar las medidas necesarias para garantizar estos derechos a las niñas y a los niños. Y en las sentencias que estamos revisando, pues hemos visto que los jueces dialogan con los representantes, no con los niños y las niñas, que al final de cuentas son quienes están en el centro o deberían estar en el centro, ¿no? Del proceso de justicia. Y la aplicación real de todos estos estándares, cómo las juezas y los jueces lo aplican en las sentencias. Sí, exactamente como diciendo, tenemos en la ley de amparo una garantía procesal diferenciada por la edad, pero vemos en la práctica de las sentencias y es ahí donde deberíamos tener un mecanismo desde, considero yo, desde Ay, perdón, Patricia, que ya me puse a contestar las preguntas, ¿no? Pero, No, adelante, adelante. perdón, Pati. No, 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 adelante, Entonces, el porque foro es tuyo. me parece muy importante, de hecho, lo que plantea Umecindo sobre el artículo 8, pero que en la práctica, en el análisis que estamos trabajando en esta investigación, que tiene una mirada de estudios empíricos, de revisión de sentencias, sigue siendo insuficiente el artículo 8 de la ley de amparo. Entonces, ¿cómo necesitamos pues colocar realmente a las niñas y a los niños en el centro para la protección de de sus derechos a través del juicio de amparo? Entonces, pues bueno, eso serían respecto a los desafíos. Hay avances, sin lugar a dudas. Creo que estamos en un momento muy distinto de 2011 para acá respecto a la garantía de los derechos y las niñas, a las adecuaciones procesales. Cuando yo litigué en la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, que fue pues un poco antes de estas reformas de 2011, 2013, pues no teníamos las herramientas con las que hoy contamos, que sí representan un avance muy valioso desde el derecho procesal, pero todavía seguimos pues enfrentando retos y donde, insisto, la voz de las niñas y los niños debería estar en el centro. Pues sería de mi parte todo, agradecerles profundamente por este espacio para poder conversar con colegas a quienes reconozco y admiro mucho. Y bueno, doctora Carmen Patricia, de verdad muy agradecida contigo por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti por haber aceptado participar. Creo que ha sido sumamente enriquecedor todo lo que nos compartes. Casi siempre en el derecho procesal nos observamos otro tipo de cuestiones y no a los sujetos, como en este caso los niños, niños y adolescentes, que sin duda pues tienen en algunas ocasiones pues cierto tipo de participación en procesos civiles, familiares, sin duda, y en materia penal también, desde luego. Así que me parece totalmente valioso e interesante esto que nos ha señalado. Me pareció muy importante también el concepto que nos compartías de justicia adaptada en el sistema interamericano. Creo que debería ser un concepto que lo tomemos de forma transversal para todo nuestro derecho procesal.
que permee sin duda en todo ello. Yo tengo un par de preguntas en cuanto a lo que nos compartías. Primero, sobre las características diferenciadas de los niños, niños y adolescentes, que me parece como la base fundamental para tomar en cuenta precisamente esas adaptaciones que tendríamos que estar pensando para nuestro derecho. Nos comentabas de las aportaciones, si no me equivoco, de Analia Castañeda. Si nos pudieras compartir un poquito más sobre dónde podríamos consultarlas, esas aportaciones que nos permiten repensar desde estas reflexiones, ¿no? Y por otra parte, me llamó la atención también que comentabas sobre una investigación que estás haciendo en fiscalías sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes para acceder a la justicia. Si nos hicieras favor de compartir un poquito más también al respecto de esto, te lo agradecería. Muchísimas gracias, doctora Carmen Patricia, por las dos preguntas. Bueno, la autora a la que me referí es Analía Castañer, y ella tiene un trabajo sostenido sobre la toma de declaraciones, un modelo especializado para la toma de declaraciones de niñas, niños y adolescentes. De hecho, si ustedes ponen Analía Castañer, modelo de toma de declaraciones especializado, van a encontrar, porque son públicos los trabajos que ella tiene y van a poder descargar, y la mayoría publicados por la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, el INACIPE, porque también hay unos específicos en materia penal. Entonces, pues ese es un trabajo muy, muy relevante que se ha hecho de manera conjunta. Psicología, ella es psicóloga, pero ha trabajado siempre con abogadas y abogados que le han permitido pues hacer este trabajo focalizado a los procesos de justicia. Ella se especializa en niñas y niños que han sido víctimas de algún delito y los procesos de justicia. Y por otro lado, la investigación es sobre acceso a la justicia para niñas a través de juicio de amparo. No es en fiscalías, sino sobre el amparo como un mecanismo para la garantía de niñas, de las niñas específicamente, en el que estamos trabajando con una aproximación sociológica, dogmática, por supuesto, a partir de todos estos elementos que ya he enunciado de manera muy breve, y desde una aproximación sociológica con un muestreo de 400 sentencias de amparo indirecto, que es en el que nos hemos centrado para ver cómo se aplica esta perspectiva, por supuesto las 4 vinculadas con derechos de las niñas. Pero estamos en construcción. Entonces, no sé, seguramente, Patricia, para el próximo año vamos a tener, ¿no?, ya hallazgos que podamos compartir. Seguramente que sí. Y aprovecho para preguntarte sobre el seminario que tienes con UNESCO. Si nos ¿Con pudieras UNICEF? compartir un poco más sobre el seminario, especialmente para todos aquellos que estén interesados en acercarse a estos temas tan interesantes que nos has compartido. Muchas gracias, querida Patti, por además, ¿no?, permitirme invitarles a este seminario permanente de acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes. Es un espacio que tenemos de manera conjunta UNICEF con el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tenemos 3 sesiones por semestre. De hecho, el próximo 4 de diciembre vamos a tener nuestra sesión de cierre de este año aquí en el instituto, y que se transmite siempre para nuestras y nuestros colegas que están en otros países, en Argentina, por ejemplo, que podrían seguirlo o verlo, porque quedan todos los videos ahí. Ahora les coloco en el chat la liga del seminario para que ustedes puedan ver ahí los videos. Y el 4 de diciembre justamente vamos a tener una mesa sobre las salas especializadas en los tribunales superiores de justicia locales en México, que se han creado varios de estos tribunales. Tienen lo que se denomina las salas APCO, las salas para tomar las declaraciones de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como son niñas, niños y adolescentes. Y todo este modelo que se está implementando va a estar un magistrado. De hecho, quien ha sido punta de lanza en México para la implementación de las salas APCOP es el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua. Va a estar el magistrado, de hecho, a cargo de las salas APCOP, y es público. Pueden ustedes seguir, o bien en las instalaciones del instituto, o ver cualquiera de ahí están los temas que hemos ido abordando, cualquiera de los videos. Entonces, Patti, agradecerte por la oportunidad de comentar este trabajo que estamos haciendo sobre acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes.
Muchas gracias a ti. Y tenemos también algunas intervenciones de los ponentes que nos acompañan en este miniforo. Adelante, doctor Daniel Gorra, por favor. Bueno, gracias Carmen. No sabía si podía levantar la mano o estaban terminando, así que es cortito. Marielis, en primer lugar, te felicito por el trabajo, la verdad es muy interesante, es un tema no solo jurídico, como bien has dicho, sino que involucra varias áreas y es muy sensible. Yo te cuento, acá en la Argentina, recién mencionaste el interés superior del niño, al menos acá se le dice así. Yo te cuento que acá todo el mundo no hay abogado de familia o abogada que no lo mencione. Ahora, que se pongan de acuerdo qué contenido tiene, cómo se identifica o cómo se aplica, ese es otro tema. No sé si allá pasará algo parecido. Después, otro problema que hay en Argentina que quería consultarte es que muchas veces los jueces, porque a ver, el- un proceso, un sistema procesal, el Poder Judicial, tiene un diseño para resolver conflictos, pero por ahí no tiene el diseño de otra repartición pública para poder cumplir ciertas funciones tutelares que necesita el menor. Acá a veces lo que pasa con los jueces es que después se encuentran con que no tienen por parte del Poder Ejecutivo o de otras reparticiones del Estado institutos o lugares donde se puedan cumplir con las medidas que necesitan los niños, niñas y adolescentes. Y después lo otro como reflexión final es que si para la salud, la justicia, la educación, bueno, la justicia obviamente hay que recurrir a un amparo, pero si para la educación, salud y un montón de derechos hay que recurrir a un amparo, creo que esto interpela al Poder Ejecutivo, ¿no? Algo está pasando del Poder Ejecutivo que hay que ir a los jueces para que nos efectivicen los derechos que los políticos nos otorgan, nos prometen, pero yo termino siendo un juez. Bueno, eso es todo. Gracias. Doctor Daniel, muchas gracias por su intervención. Voy a empezar por la segunda. Totalmente de acuerdo con usted. Y de hecho, este tema que no se garantizan los derechos humanos desde donde se deberían garantizar, porque los jueces es el último remedio en el que deberíamos estar en materia de amparo, nos ha colocado hoy en México, me parece, en la crisis constitucional que me atrevo a decir, creo que hay una crisis constitucional en este país, y ha sido justamente porque el Ejecutivo ha visto que a través del juicio de amparo pues se han puesto límites a ciertos proyectos, programas que lesionan derechos y se les ha visto como el enemigo, pero el problema no está en el judicial que está cumpliendo con su mandato constitucional, sino desde el Ejecutivo. Entonces, decir, Daniel, que eso en México pues se ha visto, vamos a decirlo, todavía pues agravado en la condición ahorita en la que estamos en condición y contexto político en nuestro país. Entonces, completamente de acuerdo con usted, los derechos deberían ser garantizados desde el principio y en materia judicial, desde primera instancia, las y los jueces deberían aplicar todos estos estándares y metodología para y adecuaciones procesales que ya se ha avanzado en México para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y respecto al primer tema sobre el interés superior de la niñez, hay todo un desafío, porque pareciera que el interés superior de la niñez es como un cheque en blanco que permite solo nombrarlo y ya ampara cualquier cosa a partir del interés superior de la niñez, cuando no es así. Hay que dotarlo de contenido y ahí los estándares internacionales nos ayudan mucho. El Comité de los Derechos del Niño tiene una observación general específica sobre el tema. En el caso del sistema interamericano, el caso Atala Rifo y otras contra Chile, donde justamente el Poder Judicial en Chile lo que hizo fue decir, por el interés superior de la niñez, voy a quitar la guardia y custodia de las niñas de la madre porque la madre es homosexual. Entonces, imagínense, ¿no? Cómo el interés superior de la niñez va a permitir que se discrimine. Entonces, la Corte Interamericana lo que señala, bueno, pues son ahí algunos criterios justo para la argumentación a partir del interés superior de la niñez, pero sigue siendo un desafío grande. ¿Cómo se baja esa argumentación en todos los niveles, doctor? Sí, es un tema que en México es un desafío y en la región. Adelante, doctor Enrique Cáceres, por favor. Pues antes que nada, muchísimas felicidades por tu ponencia, por muchas razones. Creo que es el tipo de investigación metodológicamente hablando que hay que promover, porque incluye dogmática, el derecho está en el centro, investigación empírica e interdisciplinar. Entonces, muchas felicidades. Tocaste un punto que me parece muy interesante y se vincula de alguna manera con un tema que ha desarrollado muy bien Patti, que es el de los desequilibrios epistémicos, y que de alguna manera
se vincula con algo a lo que provisionalmente, no sé si encontraría un término mejor, podría llamarse epistemología compensatoria. Hay que decir, aquellos casos en los cuales se justifica modificar las exigencias epistémicas que pueden cambiar incluso la exigencia del estándar probatorio o los pesos de las pruebas por cierto tipo de razones justificadas, como puede ser el caso de la niñez, el caso de personas en incapacidad, el caso de violencia intrafamiliar que ocurre en entornos eh, privados, domésticos. Y creo que ahí es un tema muy, muy importante para poderlo analizar, porque por otra parte también está una frontera muy débil entre esta posible epistemología compensatoria y el desequilibrio epistémico, justamente lo que tú decías, los casos en los cuales por el sesgo que muchas veces, o la perspectiva que muchas veces suena a sesgo, pues no está justificado, por Ujú. ejemplo, por la perspectiva de la niñez, decir, bueno, pues el interés de la niñez implica que borro todas las exigencias epistémicas posibles. Entonces, en ese caso, la pregunta es, ¿dónde se Algunas veces encuentra el punto? algunos estudiantes lo hacían. Creo que se abría ahí un micrófono. Entonces, un poco la pregunta es, ¿dónde se puede encontrar el punto de equilibrio entre epistemología compensatoria y desequilibrios epistémicos? Básicamente lo coloco como un tema de reflexión, Sí. muy interesante que vale la pena analizar, ¿no? Muchísimas gracias una vez más, felicidades. Doctor Enrique, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por también este punto que colocas, porque creo que para la investigación que estoy desarrollando vale mucho la pena abordarlo. De hecho, voy a platicarlo con Patti, que ha trabajado, porque más que una pregunta, doctor, me deja una línea de trabajo de investigación que yo agradezco, porque además va a enriquecer mucho un trabajo que yo estoy desarrollando en este momento, que que está en marcha y que es el acceso a la justicia para las niñas a través del juicio de amparo. Entonces, ya lo tengo aquí apuntado para dialogarlo con Patti y pues agradecerles porque este espacio pues me ha permitido dialogar y enriquecer también mi investigación. Mil Al gracias. contrario, pues qué bueno que fue de utilidad. Muy buen día y felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Elisa. Te agradezco mucho tu participación, sin duda muy, muy enriquecedora y con muchos aprendizajes para todas y todos.